bienvenidas a Filosotalks. En esta ocasión tengo de invitados a dos personalidades del mundo del internet, del mundo de la divulgación de filosofía, a Camilo y a Claudia, de Filosofía y Humor. Y bueno, vamos a ir calentando motores y vamos a invitarlos en lo que llegan. Bueno, muchas gracias por estar por acá y mandarnos sus saludos, sus preguntas para ir calentando motores y bueno, tenérselos a nuestros invitados. Déjenme invitarles. Dame un segundito porque no están en línea todavía. Ahorita los invitamos. Mándanos sus preguntas para irles preparando a los chicos. Y denme un segundo en lo que entran. Denme un segundito para... Den un segundito. Ahorita en esto va entrando Camilo y Claudia. Solo un segundito porque bueno, es la primera vez que creo que ellos hacen lives, así que... Denos unos segunditos en lo que llegan. Mientras pregunten. El tema es, como dice ahí, Academia contra Memes. Esta parte de la divulgación en donde vamos a estar conflictuando estos dos elementos. Y parece que ya vienen los chicos por acá, entonces... Aguanten. Aquí está. Ok, ya tenemos a Camilo por acá. Entonces... parece que ya viene Camilo. Déjenos sus preguntas en la sección aquí en el globito de preguntas o en parte de los comentarios para irlos leyendo en lo que van entrando los chicos. Y miren, nos saluda Filo Darío desde Colombia. Un gran abrazo, Filo Darío. Y bueno, ya estamos invitando. Tenemos un segundo aquí. Tenemos estos problemas técnicos iniciales, pero bueno, ya vamos por allá. Ok, ya están. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel Ángel? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Bien, gracias. ¿Me escuchan bien? Te escucho un poco lejos, pero bien, ¿ustedes? ¿Un poco lejos? ¿Ahora? Hoy. Ya, También un el poco mejor. micrófono es muy Un poco sutil, mejor. es muy A sutil ver. el micrófono. Bueno, subamos la ganancia. ¿Qué Carito habla? Te vemos con barba esta vez. Sí, cambio de look 2022. Cambio de look, sí. ¿Qué Empezar tal? el año con energía. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Han sido, yo creo que unos muy locos 4 meses. De hecho, la otra vez alguien me comentó en mi Instagram personal como diciendo, hagan un podcast, por favor, que ya se me están acabando. Yo dije, chuta, en realidad, así que no hemos grabado hace tiempo. Efectivamente, el otro día había un comentario también, porque nosotros leemos los comentarios y decían, queremos más podcast, y yo como, no sé si le di like, pero efectivamente Ignorar. estábamos ahí. Les paso el dato que también en las cosas que hemos estado haciendo, hemos estado grabando otros podcasts por aquí, por allá, podcasts que curiosamente tienen de un modo u otro más relación a nuestro mundo laboral.
No, y ya comentábamos cuando platicábamos en el Filo Charlando sobre que a lo mejor pensaban que mucha gente no los escuchaba en el podcast, ¿no? Y cómo resultó que sí. Así es. Sí, esa fue una sorpresa. Así que Bueno, le hemos sacado un poco de dinero, obviamente, a todo esto que hacemos, pero obviamente trabajando con otras instituciones de educación superior, por ahí. Bueno, que no queremos todavía como mezclar todas esas cosas, pero probablemente ahí lo escuchen en otras partes, con otros docentes, con otras temáticas, y que también es interesante. ay, mira, le está preguntando una chica, Julie Fer, que si tienen podcast, sí, vayan al perfil de Filosofía y Humor, y ahí en las ligas, cuando está en la página, entran a la página y están los links de Spotify, y incluso bueno, en YouTube también han subido algunos episodios, ¿no? Entonces también hay para que los conozcan y Del vayan. podcast no hemos subido en YouTube. Yo siento que YouTube es como de podcast más visuales y que es bacán, pero nosotros recién estamos armando Un setup, como se claro, un lugar algo. bonito y todo. Ahí saludaron la profe, no sé Sí, cuál la de todos profe los nos sacó puede de los ser. dos. Claro. Y bueno, ahí Eh, tenemos un tema interesante y creo que lo podemos dividir en tres partes, no sé si ustedes, porque bueno, está la parte, lo académico, de que se divulga la filosofía desde un plano académico. Creo que el punto medio también que es la divulgación per se, tal cual, o que se hace más pues, divulgativo, y ya los memes, ¿no? Que sería el extremo opuesto quizá de lo formal. No sé ustedes cómo ven, como que estas tres líneas de difusión, o le pueden encontrar alguna otra por ahí, ¿cómo lo ven? Miguel Ángel, perdón, me distraje, estaba viendo cuántas personas estaban conectadas. ¿Puedes repetir la pregunta? Eh, que en la filosofía, ya enfocándonos a, bueno, la filosofía como tal, creo que podemos ver como tres ramas grandes, lo que es la academia, que es la parte formal, los papers y toda esta situación. La parte creo que el punto medio, que es YouTube, que es esto divulgativo, que es un poco relajado, pero no entre relajado y más formal. Y la parte más extrema, por llamarlo de una manera, en donde son los memes, en donde es este humor, en donde quizá ahora sí que desde la Torre de Marfil, pues no lo ven tan bonito. O como es, si creen que son esas tres partes, o podemos meter algo más, ¿cómo lo encuentran por ahí? Yo creo que hubo un momento en que esas tres partes estaban bien diferenciadas, es decir, el mundo académico jamás bajaba o se mezclaba con lo pedestre, por decirlo de algún modo. Pero siento que hoy en día los académicos se han dado cuenta de la poca relevancia que tienen, o del poco impacto en general que tiene lo que ellos escriben, en lo que ellos piensan, el trabajo de sus vidas, básicamente eh, no lo escucha ni lo ve nadie. Por cierto que, claro, tener discusiones en esos ámbitos me imagino que debe ser muy enriquecedor, pero al mismo tiempo eso no excluye eh, que no quieran ser oídos por más cantidad de gente. O sea, uno de los procesos propios de la modernidad es la hiperespecificación. O sea, esto fue lo que pasó con la ciencia, con la filosofía, y ya es muy difícil ocupar ese concepto de sabio en el sentido de una persona que sabe mucho en general de muchos temas, y para poder tener un lugar dentro del mundo académico, es decir, para que quieran, no sé, estudiar no solamente filosofía, sino historia, literatura, cualquier de esas disciplinas, obviamente física, química, lo que ustedes quieran, para tener un lugar relevante en el mundo de la universidad, hay que efectivamente hiperespecializarse, sin volverse el experto de una cosa. O sea, hay que ser sinceros. Si uno entre más sabe de filosofía en general, no es relevante para el mundo académico, por así decirlo. Uno tiene que saber lo que tiene que saber de filosofía en general, pero yo tengo más posibilidad de ser contratado en algún lugar, por ejemplo, siendo una persona especialista en Hegel, siendo una persona especialista en Kant, y poder dedicarme toda mi vida a leer a Kant, de hecho, toda mi vida a leer un solo libro de Kant, de hecho, muchas sabrán, a leer un solo pasaje de Kant o algo así, tampoco es como tan extremo, y podría nunca más leer ningún otro autor, y es muy probable que eso me dé más seguridad a largo plazo para vivir en el mundo de la filosofía, publicando una otra vez acerca de este tema, siendo la autoridad mundial sobre ese pequeño pasaje de Kant, que lo que muchas veces es el sentido común de lo que nos están escuchando ahora, que un filósofo es una persona que debe saber mucho de toda la filosofía. De hecho, como eso
eso lo encuentro contraintuitivo, por así decirlo. Es mucho más fácil progresar en la filosofía, académicamente hablando, es decir, llevar el pan a la mesa, ser publicado, que a uno lo contraten en la universidad, entre más se dedica a un solo tema, que entre más el conocimiento global. Sigo diciendo, esto no es solo la filosofía, esto está pasando en este momento histórico con todas las disciplinas. O sea, un químico puede ser experto en química de los alimentos y esa persona, si uno le pregunta ya, pero ¿cómo funciona la química dentro de, por ejemplo, estoy pensando en la química de los organismos que supuestamente podrían vivir en Marte? Y esa persona con toda justicia podría decir, no tengo absolutamente ni idea. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que, bueno, yo hace poco tuve un altercado médico y primero fui donde un especialista y si bien ella me dio una respuesta, me dijo, me derivó a otro especialista de otra área porque, claro, se separan completamente, no hay alguien que te pueda dar una respuesta integral hacia los problemas. Y esto también empezó a suceder con la filosofía. Eh, y yo creo que hubo un momento, no sé si, yo creo que esto está pasando hace poco, y hay áreas que lo han hecho mejor que otras, y en el caso de la filosofía lo han hecho muy mal, es esto de empezar a divulgar la filosofía. Y la divulgación de la filosofía se hace en distintos niveles, porque de nuevo hay distintos públicos. Hay públicos más cultos que otros, o más cultos en ciertas áreas que otros, públicos humanistas, o querer llegar a la filosofía a personas científicas. Y creo que eso es algo que se está haciendo hace poco. Y luego está, siento yo, o sea, y esto se hace, no sé, las instituciones lo han empezado a hacer mediante, no sé, distintos programas de magíster o cosas por el estilo, pero los académicos propiamente hablando, creo yo, y estoy pensando en, no sé si, o sea, en los filósofos que conozco yo, que están como en la academia quizás más elevada, si se quiere, están empezando a aparecer en los periódicos o empezando a tratar de tener un poco de relevancia mediática, pero el problema está en que no mucha gente lee los periódicos. O sea, como que se atrasaron un poco. Hay algo de onanismo en todo eso, es decir, hay mecánicas que, por así decirlo, conocemos nosotros los jóvenes. Quizá yo no soy tan joven, ya. Claro, quizás a muchos de ellos no les interese llegar a un público joven. El problema está en que ese público joven también necesita filosofía. Claro, o sea, hay mucha gente que dice, yo estoy muy feliz porque acabo de publicar en el diario una reflexión sobre tal tema. Pero la pregunta es, ya saben que ser sincero, en la actualidad, ¿cuánta gente está leyendo el diario impreso? Sí, Claro. muy poca gente. Entonces, hay una dicotomía entre lo que se entiende como vinculación de la filosofía con la sociedad y lo que piensan los profesores generalmente, la gente de la academia, con lo que realmente pasa. ¿Sí? O sea, probablemente estos leads tengan en general muchas más visualizaciones que excelentes columnas de excelentes académicos en un lugar donde se leen entre 2 o 3 personas. Y siempre han estado, no sé si siempre han estado, pero existen estos libros de filosofía, eh, como más Platón, menos Prozac, o libros así, que son también introductorios o de divulgación filosófica, pero a modo introductorio de la filosofía. Pero yo siento que la gente, o sea, quizás mi impresión está equivocada, pero siento que la gente tampoco está leyendo tantos libros. Como curiosidad, esto me lo contó un profesor de filosofía. Todos conocemos ese típico libro que es Ética para Amador, ¿cierto? Fernando Savater. Es un libro muy conocido, se usa mucho para introducción a filosofía, para introducción a ética. Este profesor me contaba que estaba en España y fue a una librería y preguntó acerca del libro y dijo, no, si ese libro se vende mucho, un libro que efectivamente tiene mucha salida, no sé qué dice, pero cualquiera que vaya a una librería es muy probable que lo encuentre. Y él preguntó la pregunta clave, ¿cuántos jóvenes han comprado este libro? Si recordaba el tipo que vendía, dijo, específicamente no podría recordar, pero la mayor parte de la gente que compra el libro son gente probablemente mayores de edad, o sea, con mucho, 20, 30, 40 años.
siendo que el objetivo principal del libro, el público objetivo, son los jóvenes. Entonces ahí hay una dicotomía de que estos libros de introducción a la filosofía, que son para gente joven, en verdad, es consumido para gente que de un modo u otro ya se introdujo a la filosofía. O sea, es decir, hay un problema primigenio de cómo llegamos a la filosofía con quien menos sabe de filosofía. Y efectivamente, yo tengo que ser sincero, o sea, yo compré ese libro una vez que ya estaba en filosofía, o sea, yo creo que tenía 2, 3 años dentro del mundo de la filosofía, estudiando en la carrera de la universidad, cuando empecé a comprar libros de introducción a la filosofía, como un poco por gusto, pero eso lo encuentro también paradójico. Y eso. Como estoy leyendo los comentarios y, por ejemplo, Pablo Zavala hace una acotación muy interesante que dice que, claro, que en la modernidad dice que, o sea, esto se me está borrando un poco el comentario, así que lo voy a sintetizar. En la modernidad, efectivamente se hace esta crítica de que la filosofía se encerró en la universidad y precisamente en la modernidad está esta decadencia de la escolástica y los filósofos que predominan en estos tiempos, los que uno conoce, ninguno hacía clase en universidad. Justo que hablas O sea, de bueno, la no, publicación. hacían clases en universidades, pero las universidades, por ejemplo, Descartes no está en una universidad. Después ya creo, como en la modernidad más tardía, se retorna. Hay una, entre paréntesis, una columna muy interesante, porque está en inglés, que la leí hace muchos años, pero era, ¿podría sobrevivir Nietzsche a la academia moderna? Y la conclusión que llega es que muy probablemente no. Y Nietzsche, créanme, está sobrecalificado, un tipo que sabía como 4 idiomas, cosas así, pero no tenía regularidad de publicación, no tenía muchos cursos, es decir, para lo que exige la universidad, para un filósofo en la actualidad, gente como Nietzsche no sería una persona contratable, porque se hagan una idea. Ahorita que hablan de publicación, me da mucha risa. Yo me acuerdo mucho, hablando con editores de revistas académicas, cómo incluso se te pide un cierto puntaje, ¿no? O sea, muchas veces incluso está tan institucionalizado ya la cosa, que si tú mandas un texto, ese texto pasa por un filtro de un software, en donde te detecta realmente cuántos puntos tiene la persona, y que incluso sin leer el texto, pues se descarta o se medio acepta. Y cómo va ese peligro, ¿no? Cómo se mercantiliza tanto ya la filosofía y las personas, que necesitas tener cierto puntaje, cierto renombre, pero a la vez es contradictorio, porque el renombre te lo dan las publicaciones no te quieren publicar, y en donde están los jóvenes que pueden publicar, por ejemplo, en sitios de internet, en blogs, en todo ese tipo de proyectos, aún la academia no le toma tanta seriedad. Es muy difícil que puedas poner que publicaste una columna en un blog y esto te cuente para algo realmente a nivel curricular, que te dé un peso. Si no tiene SFN, si no tiene, o si no es un texto, un libro con SDN, ¿cómo aún les cuesta, no? ¿Cómo esta divulgación es como un trabajo infructuoso en el sentido curricular, tal cual? Y eso es complejo, o sea, porque al final del día, pues, todo está sucediendo en Internet, las críticas a la tecnología, a lo nuevo que se viene, pues obviamente van a ser desde Internet, y cómo no les dan esa oportunidad, no se permite, por ejemplo, que sitios fuertes o sitios robustos te den esa oportunidad de escribir y realmente cuente. Y de lo que comentas de cómo llegar a las personas que están ya en la filosofía, creo que nos sucede en muchas cuentas, ¿no? Al final del día, creo que un gran público objetivo de las cuentas es precisamente gente que está incluida ahí, o sea, la gente, no sé, un 80, un 70% de las personas que siguen filosofía y humor es porque de alguna otra manera están metidas en filosofía y les puede hacer gracia el chiste. Otro 20, 10% quizá serán personas que, bueno, a lo mejor lo vieron, les da risa, lo pueden empezar a investigar y se cumple la función de divulgar. Pero un porcentaje muy alto es gente dentro de nosotros, incluso entre algo más masivo, nos leemos todavía entre nosotros, ¿no? Creo que esto es como querer romper la esfera, tratar de romperla, de empezar a salir de la zona de confort, entrarnos en cosas como películas, videojuegos, como cosas más de la cultura pop, y hacer esta mezcla que nos permita quizá seducir a los otros, o no sé ustedes cómo lo ven. Hay algo de paradójico en todo esto, porque solamente alguien que, por ejemplo, sabe leer, alguien que tiene educación, o sea, yo creo que todos acá estamos medianamente de acuerdo en la importancia de la educación, ¿cierto? La importancia de educarse, leer, educarse lo más posible. Pero es paradójico porque mientras más educación uno tiene, más importante o más notorio es lo importante que es la educación para nosotros. Pero el problema es que la persona que no tiene educación desconoce la importancia de la educación.
Y es un problema socrático, porque Sócrates decía, miren, lo importante acá es reconocer la ignorancia, pero ese reconocimiento de la ignorancia era, de cierto modo, un saber, era un saber que algo se desconocía, y por ende se buscaba la verdad. Y todos los con los que discutía Sócrates eran las personas que estaban del otro lado, gente que creía saber, pero no sabía que no sabía. Es un poco la situación que tiene una persona antes de conocer un poco la filosofía. Entonces, ¿cómo romper esto paradójico? Porque una vez que a uno le gusta la filosofía, es porque de cierto modo ya está en la filosofía. Yo creo que ya filosofía y humor, o las redes que tenemos, por así decirlo, todo lo que se está haciendo, está cumpliendo un poco ese... Pero ¿cómo llegamos entonces a esa gente que no sabe ni siquiera que existe la filosofía? Yo estaba pensando en otro aspecto también de tu pregunta, Miguel Ángel, era que con respecto a estos nuevos métodos de divulgación, si se quiere, es que yo creo que todavía no se tienen cuantificados. Como tú mencionabas en las revistas, ya hay un sistema más o menos zanjado de lo que significa ser un académico exitoso en su área, y es que publique en revistas Voz, Scopus, de Cuartil, o sea, no sé. Paradójicamente, la Cali es medio experto en esas distinciones porque a lo que se dedica en la semana. Número 1, con tal índice de impacto. El problema es que, claro, las revistas en las que se publicaría para poder cumplir con esos criterios son revistas a las que accede el académico hiperespecificado, que de nuevo no está mal, pero si ese académico quiere salir de esa área y realizar una especie de filosofía o de divulgación filosófica más genérica o más integral, no hay cómo medirlo todavía, por lo menos. Y el problema es que alguien hacía una pregunta de qué viven los filósofos. Lamentablemente vivimos trabajando como todas las personas y nos sometemos a mecanismos de cuantificación de alguien más. Es decir, hay que producir una cierta cantidad de cosas, ya sea, no sé, papers académicos, ya sea rellenar ciertos papeles. Y todo esto, redes sociales, el hacer uno su propia película que tenga, no sé, que sea vista por tanta cantidad de personas, no ha sido cuantificada todavía, no ha sido medida. Yo estaba escribiendo hace un tiempo. Y perdón, las personas que auspician en el fondo a los filósofos o a los académicos o a cualquier persona, por lo general, claro, son de arriba y no quieren arriesgarse a perder dinero. Claro, ya invertir en filosofía, incluso siendo exitoso, es una pérdida de dinero. Es como de vocación. Claro, pero por ejemplo, está escribiendo hace tiempo una introducción a la filosofía, tengo que retomarla, y en eso justamente hablaba un poco de qué es filosofar y qué es ser un técnico filósofo, por así decirlo. Un técnico filósofo es una persona que puede estudiar filosofía, que puede haber enfrentado las grandes preguntas, pero no lo conmovieron, no se asombró, es decir, no hizo esas preguntas parte de esta persona, y uno termina de estudiar filosofía como quien estudió leyes, como quien estudió ingeniería, como quien estudió... Y esta persona, yo comentaba en esa introducción, es muy hábil para llevar a su casa el pan de cada día, como si una persona que va a trabajar en un lugar, ya verá cómo trabaja, va a cumplir sus metas, y puede vivir toda una vida trabajando en la filosofía, incluso siendo económicamente exitoso, pero no necesariamente él es un filósofo. Yo le llamo a eso un técnico filósofo. Entonces puede ser una persona que dice, mi tema en la filosofía es ver cuántas traducciones de Hegel hubo en francés y cuántos académicos leyeron a Hegel para hacer sus clases, para ver cuál es la influencia de Hegel en la filosofía francesa del siglo XIX, poniendo un tema. Y eso es totalmente realizable. Y eso es algo totalmente técnico. O sea, un tipo con acceso a computadores, biblioteca, historia, todo eso. Pero esa persona, a pesar de que está en la filosofía, a pesar de que puede entender a Hegel, de cierto modo no está filosofando. O sea, está filosofando a un pequeño grado, pero es un trabajo profundamente técnico. Entonces hay gente que sigue la filosofía a ver cuál es, por ejemplo, la traducción más correcta de X palabra en Aristóteles, en el recibimiento medieval
de tal tradición, que puede tener igual un impacto importante en el mundo de la filosofía. Estoy diciendo, esa persona puede ser un técnico, esa persona puede ganar millones de dólares haciendo filosofía de ese modo, pero algo me dice en mi interior, no sé ustedes, que esa persona de un modo u otro no está filosofando, o sea, no está haciendo lo importante de este asunto. Ahorita había un comentario de Gina Menor, todo porque bueno, me sigue mucho acá en Filosofía en la Red. Dice que quizá una forma de divulgar la filosofía sería romper el estereotipo del intelectual, porque bueno, muchas veces se le entiende al filósofo como una persona petulante, una persona muy soberbia, una persona muy crecida, y entre más grados a veces es peor, ¿no? Entre más vas creciendo, como que más se te va alzando el ego, como, y cómo tienes que incluso ser así en algunos ámbitos para que seas tomado en serio, porque parte de la idea pues, del live es esta parte de cómo quien se dedica quizá a hacerlo con humor y no se ve tan intelectual, quizá puede perder credibilidad de cierta manera frente a los serios, a los eruditos, o cómo lo manejan ustedes. Yo creo que no sé por qué tengo la intuición de que eso no solamente se remite a la filosofía, yo creo que se remite ay, no sé, que yo he conocido mucha gente petulante y no todos ellos están en la academia. Eso es lo más Sí, paradójico, yo lo encuentro eso lo más increíble. cuando uno conoce a empresarios que creen que no todos ellos han sido así, pero una vez yo estaba saliendo de cuarto medio, estaba en un cumpleaños y estaba conversando con dos personas mayores, no sé, o sea, de 60 y tantos años, 50 y tantos, y me dijeron, ay, ¿qué vas a estudiar? Y filosofía. Me dije, eso no es una carrera, ¿de qué vas a vivir? No sé qué, como todas esas preguntas, nosotros le llamamos la papa en la boca, que es como cuando hablan así. Esos acentos que es como Eh, y en la academia o sea, yo me he percatado de que si bien hay un cierto snoberío, porque la filosofía se mantenga ahí y el diálogo oculto, etcétera, es gente muy humilde, yo creo que precisamente porque se dan cuenta de lo difícil que es, o sea, como requiere una disciplina, estudiar, etcétera, y de que en última instancia ellos aportan un granito de arena, no aportan grandes cosas, ¿no? Yo creo que nadie de los que yo he conocido por lo menos crece el canto o cosas por el estilo. a mí me agregan de repente a grupos de WhatsApp, consiguen mi número y me agregan al grupo de WhatsApp. Yo generalmente no hablo mucho por WhatsApp. Tú sabrás muy bien que es muy difícil encontrar todo esto, ¿sí? Y hay un grupo en especial, de los muchos grupos, que hay un lenguaje y una soberbia de cada una de las personas que están ahí. Yo me meto a robar stickers. Yo creo que todo, a ver si hay un sticker simpático para robarlo o un meme entretenido. Pero hay una soberbia, toda esa gente la que habla ahí y todo eso. Y lo más curioso es justo como decían, la mayor parte de ello no está en el ambiente académico real. Son personas que estudiaron, personas que les gusta leer por aquí y para allá, estudiantes de esto, de aquello. Pero ninguno de ellos generalmente es, por ejemplo, un profesor universitario. Y por otra parte, nosotros trabajamos en la universidad, con profesores universitarios, de la Facultad de Humanidades, con grandes historiadores, grandes personas dedicadas a la literatura, y son gente muy simple, que hablan un lenguaje muy simple y que su vida cotidiana es casi como hablar con una persona como hicimos acá en Chile en la feria, como cuando uno va a comprar verdura, va a comprar ese tipo de... Uno tiene un lenguaje coloquial y esas personas son capaces de transmitir su gran idea en un lenguaje totalmente accesible para todos. Esas personas igual están escribiendo papers, tienen varios libros, tienen cosas así, pero no tienen esta verborrea ininteligible que tienen muchos pseudo-intelectuales. De hecho, yo creo que al revés. Quizá porque en muchos aspectos ser filósofo en la universidad, o ser académico en la universidad está muy ligado a la pedagogía. O sea, a nosotros nos pasa mucho que yo, por ejemplo, este semestre tengo que hacer, saludarlo, si hay un próximo alumno ahí escuchando, pero tengo que hacer clases de ética, por ejemplo, de kinesiología. Entonces, obviamente no voy a llegar a donde la gente kinesióloga y hablarle de Derrida y cosas así. Uno tiene que hablar un lenguaje. Yo siempre digo como si se lo estuviéramos explicando a nuestra mamá, a nuestra mamá. O sea, generalmente
nuestros papás, nuestros parientes, no son gente tonta, son gente que simplemente no sabe lo que nosotros sabemos. Saben lo que ellos saben, porque ellos están dedicados a otras cosas. Pueden ser ingenieros, pueden ser de enfermería, pueden ser de otra área, pero no saben lo que nosotros sabemos y viceversa. Y a mí también me pasa eso cuando uno de repente habla con el médico, con gente así, y te da también unos resultados. Lo que pasa es que en el no sé cuánto, con el no sé cuánto, hubo un problema de tal grado y uno quiere decir, señor, ¿me voy a morir o no? No estoy entendiendo lo que usted está comunicando. Sí, como dice alguien en los comentarios, y claro, es que ese es un punto, el que logra explicar en lenguaje simple y con síntesis es porque domina el contenido. Exactamente, y precisamente yo creo que estas personas, en el fondo, cuando escriben un paper, se contextualizan y van a discutir cuando van a estos encuentros de filosofía y donde expone cada uno y ahí se agarran y tienen peleas, las tendrán en el fondo, pero cuando hablan en el día a día, o sea, como que no tienen la necesidad de serlo. Mm. Mira, A mí pasa, y bueno, aquí hay un comentario que dice al contrario, dice que reducir mucho desde Magna Arte André, dice, pero reducir mucho el lenguaje es riesgoso porque puede implicar la reducción del contenido al absurdo. Se debe encontrar la dosis justa. es un buen ejemplo. Voy a, perdónenme, voy a contar una pequeña historia chistosa, no es tan chistosa, en verdad, porque no son tan chistosas. Pero Albert Einstein iba paseando por no sé dónde por ahí y se acerca un tipo y le dice, ¿me puede enseñar Einstein? Soy un gran seguidor suyo, un gran fanático, no sé si puede ser fanático. Ya, pero ¿me puede explicar la teoría de la relatividad? Albert Einstein con mucha paciencia se la explica. Y dice, ¿entendió o no entendió? Y el tipo dijo, ¿sabe quién? No la entendió. Bueno, Albert Einstein con mucha paciencia le vuelve a explicar un poco más simple la teoría de la relatividad. Le pregunta, ¿la entendí ahora? No, la verdad es que no la entendí. Bueno, Albert Einstein la vuelve a explicar una vez más. ¿La entendió ahora? No. Se la explica una vez más. Y el tipo le dice, ¿la entendió ahora? ¿Sabe qué? Ahora sí la entendí. Y Albert Einstein le dice, perfecto, pero es que eso ya no es la teoría de la relatividad. Entonces, efectivamente hay un punto ahí que hay cosas que no pueden ser tan simples. Efectivamente, cuando uno reduce mucho ya está un poco falseando lo que uno quiere enseñar. Pero también hay que distinguir ciertos tipos de niveles, de entrada. Yo creo que uno como profesor, y esto lo comentaba, me parece chistoso, uno siempre pone una noble mentira. O sea, uno siempre dice, Platón creía en el mundo de la idea. Eso es importante que la gente conozca. O sea, en el colegio, ¿sabes lo que dice? Platón creía en el mundo de la idea. Bueno, acá, no se nota acá, pero hay un montón de libros arriba donde dice que efectivamente Platón no cree en un mundo de la idea porque lo que pasa es que hay un problema lógico ahí de que las ideas no pueden estar metidas en el mundo material porque el mundo material siempre cambia. Entonces hay un problema ontológico de cuál es la realidad del mundo de la idea, etc. Pero eso son de los expertos, ¿no? Lo importante es que la gente entienda que Platón cree en el mundo de la idea para que cuando se meta a estudiar eso se dé cuenta que su profesor de un modo u otro lo estaba engañando con esa idea. Pero el problema es que para entender la realidad de esa idea hay que partir con estas pequeñas nobles mentiras. O sea, la filosofía, en especial cuando nosotros divulgamos, siempre divulgamos un poco de noble mentira, yo le llamo a eso. Entonces la gente dice, no, pero es que el meme está mal, porque lo que quiere decir Hegel, que solamente se puede apreciar en la traducción al francés, es que tal cosa. Sí, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Y creo que hay personas en los comentarios que tampoco están tan de acuerdo. Yo creo que el decir que Platón creía en el mundo de la idea no es una noble mentira. Yo creo que es simplemente eh, que por intentar simplificar algo se está cometiendo un error así posible. Es como decir que también Descartes dudaba de los sentidos. O sea, no, son errores que después las personas que se metan a estudiar van a tener que decir, ay, pero ¿cómo? Si mi profesor me dijo que Platón creía en el mundo de la idea y acá estoy viendo que no cree en el mundo de la idea, es como confusión y van a tener que... Mi mamá teje mucho crochet y ella es muy perfeccionista y va tejiendo y se equivoca y después deshace. Entonces acá las personas que se metan con esta noble mentira, como dices tú, después van a tener que deshacer ese tejido para poder introducirse con estas nuevas, no sé si verdades, pero como con estos nuevos conocimientos acerca de los autores. Sí, yo también, yo pienso que eso de mentir de origen, no sé, no me da tan buena espina. Creo que quizá la magia, como lo comentaba, ¿no? Antes, es saber
hacia quién vas dirigido, ¿no? Creo que es una de las cosas complicadas también que se hace desde ustedes, desde los memes, cuando se escribe en un blog, de cómo, sabes, como que hacia qué perfil vas, y quizá no es diluir, porque ese es un arte, no es diluir, sino simplificarlo, pero de una manera digerible, entendible, y que no necesitas también usar un lenguaje muy pomposo para demostrar o para enseñar algo. Creo que es la clave, o sea, se puede reducir, adecuar de acuerdo a hacia dónde vas. Obviamente, si es una cátedra, si estás en una licenciatura, no le vas a hablar con peras y manzanas, pero si vas a publicar un meme, pues a lo mejor lo vas a explicar con un meme o algo más simple, pero sin perder como el sentido, el flujo, ¿no? El flow. Porque si no, Claro, literal, no. yo creo que hay una diferencia sutil pero muy importante en decir, por ejemplo, Platón creía en el mundo de las ideas, a decir, Platón postula un mundo de las ideas. Porque si bien, claro, no es que postulan las ideas y bla, bla, y no es que estén en un mundo, etcétera, pero como que va, siento que va en esa dirección. En cambio, el creer en el mundo de las ideas es como que a mí me suena más, como más brutal. Una expresión que vamos a encontrar en muchos libros de Sí, filosofía. no, sí, pues sí, no, totalmente de acuerdo. Y hilando un poco esta parte de la docencia, de lo mágico, la manera que puede ser, alguien comentaba, ahorita voy por el nombre exacto, es FMOL CL, nos pregunta sobre Merlin, la serie Merlin. Se ha idealizado mucho este personaje, plantea un filósofo, un profesor, con un rockstar, ¿cómo lo ven ustedes desde este plano? Ahora sí que desde la docencia, qué tan real puede ser, qué tan falso, porque bueno, plantea igual, hace ahí sus... Mm. Mm, Yo creo que esa serie, partiendo, yo vi un solo capítulo, así que no sé mucho, pero idealiza tanto a los estudiantes como al profesor. Y esa combinación es fatal, porque los alumnos no son tan involucrados, por lo menos en el primer día, y un profesor creo que es muy difícil que pueda cautivar a sus alumnos, o sea, como, no sé, a mí me pareció, yo creo que, no sé si vieron La Sociedad de los Poetas es Muertos, como esa onda. que efectivamente pone algo que es muy romántico, es muy, muy romántico y que en la realidad es muy difícil que sea un poco así. Y muchas veces yo creo que efectivamente, esto lo hemos hablado con muchos profesores, pues, La Sociedad de los Poetas Muertos, Merlí, un poco de pornografía pedagógica, por así decirlo, como algo increíble que ojalá pasara, pero en la vida real es algo muy poco probable lo que va a pasar. Ahora, yo A personalmente, lo más uno cautiva, perdón, a un alumno y ese alumno te lo recompensa todo, pero sí a toda la sala es a difícil. todas las salas es difícil. Yo soy como, con un grado de humildad, a mí me gusta mucho hacer clase. Yo creo que a los alumnos les pasan bien en clase, pero hay distintos grados de compromiso con el pasarlo bien. O sea, a veces lo importante es que alguno se vaya con una idea, se vaya con un problema, pero efectivamente, no sé, yo tengo ahora secciones de 50 alumnos este semestre, oh my god, 50 alumnos, entonces ya con un porcentaje importante de los alumnos atendiendo la clase, eso ya es súper importante. Obviamente hay otro que es yo también comprendo que si una persona, sigue siendo, está estudiando kinesiología y tiene que tomar estos ramos de ética, que son muy típicos en la universidad y que te hay ese cabello, bueno, va a haber un porcentaje importante que dice, chuta, tengo que pasar este ramo, tengo que terminar un poco esta materia y es mi único objetivo. Y muchas veces las personas incluso van a dar muy buenas pruebas porque se van a aprender de memoria lo que uno tenga que aprenderse de memoria. Pero efectivamente yo creo que en todas las disciplinas hay un porcentaje pequeño de los alumnos con los que uno crea ese enganche tremendo. Un lazo. Claro, los demás también uno crea un lazo muy Pero, importante. pero es diferente porque uno entiende que estén en otra, o sea, uno entiende que, claro, el ramo no es su prioridad ni por lejos, pero están ahí, participan de vez en cuando. Al vaso, a mí me encanta la filosofía, pero no por eso me encantaron todos los ramos que tomé en la Sí. universidad de filosofía. Uno de ellos que no me gusta mucho lo doy yo ahora. Y en el, y en el colegio, eh, es difícil porque los alumnos están en una edad en general, yo creo que el colegio, a mí me encantó hacer clases en el colegio, pero el colegio, los alumnos están, por lo menos en Chile se hace, o la mayoría de los colegios es los 2 últimos años. Y los alumnos, uno que están preocupados por lo que va a venir después, Por la universidad. por la universidad, si es que van a la universidad, como conversábamos hoy día, también están preocupados por las notas de los ramos que cuentan,
por ejemplo, matemática, física o ciencia o lo que quieran. Pero además están etapas, como en etapas medias de encontrarse a sí mismos, pueden ser un poco depresivas, donde puede ser que a ciertos autores les hagan mucho sentido, pero que uno no ve esos autores todo el curso. Y muchas veces ciertos autores que les hagan sentido puede que los depriman aún más y uno no quiere lograr eso. O sea, como Y también hay temas que son estúpidamente relevantes cuando uno es joven, como la fiesta a la que uno tiene que ir el fin de semana, también, que es muy relevante porque nunca había ido con esos amigos, pero mi amigo tiene una amiga que a mí me gusta y por ende tengo que ir a esa fiesta y es relevante todo eso. Entonces, hay muchas cosas que son parte de en nuestro el día a día proceso. hay semanas que uno engancha, hay semanas que uno no. Entonces, claro, cuando uno se topa con Merlí, que claro, es una buena serie para divulgar filosofía, porque cada capítulo trata como a un autor distinto, al mismo tiempo no se puede esperar como, es como el porno del docente, porque eso nunca se va a lograr del todo. Hay que hacer callar a los alumnos acá, hay alumnos con problemas, hay de Claro, todo. hay mucho pasando. Yo, por De ejemplo, repente hay alumnos que quieren estar o sea, como que participan solamente para pelear en la clase, como para claro, discutir sí. contigo. Y eso está bacán, pero al mismo tiempo, si el ramo o lo que estamos viendo no les sirve para discutir, se van a pintar las uñas, o no sé. Hay, por ejemplo, yo he trabajado en varias cosas de pedagogía y uno no solamente hacía clases, sino hago lo que se llaman planificaciones, que son estos documentos que dicen cómo va a ser la clase. Y a mí me molesta mucho cuando leo esas planificaciones de gente que no está metida en una sala de clase y dice, el alumno conversará con su compañero de banca sobre este texto y reflexionarán bajo estas tres preguntas. Y yo le digo, que estoy ahí en la clase, digo, esto va a ser imposible. Sí, hasta yo cuando era alumno estaba sentado con mi mejor amigo al lado y tenía un texto, o sea, prefería reírme con mi amigo de cualquier otra cosa que cumplir eso. O sea, hay una distancia más o menos entre lo que es el mundo fáctico. Entonces, creo yo, personalmente, que algo de la gracia que tiene un poco mis clases, que recuerdo mucho cómo eran mis clases, cómo fue mi experiencia viviendo clases. Entonces, ciertas cosas que a mí realmente me parecieron profundamente aburridas, una pérdida de tiempo, una cosa así, y que no me gustaría replicarla con mis alumnos, por ejemplo. Esas largas guías de textos con preguntas hiper específicas que uno sabe que el profesor la hizo un poco porque ese día no quería hacer clase y intento yo no repetirla. O sea, yo creo que es un buen tips como profesor recordar qué experiencia uno tuvo en el colegio o en la universidad que uno dijo, esto es horrible, ojalá nunca pasara. No repetir el ciclo, no hacérselo a los demás. F. Moll, creo que leía, no sé si alcancé a leer bien, dijo que nos parecía que en la cátedra de filosofía se enseñara también psicología en el colegio. Yo, bueno, en Chile por lo menos hace un tiempo, digamos, no, me voy a decir más años atrás, efectivamente se llama ramo psicología o filosofía. Yo asistí el año 2008 aproximadamente a un congreso de educación que se llama Enseñando Filosofía Hoy y era muy divertido porque muchos de los que estábamos ahí, que éramos profesores de filosofía y estudiamos filosofía, llegamos a la conclusión de que estudiamos pese a nuestro profesor de filosofía, lo cual fue muy curioso. Pese a haber tenido una mala experiencia en filosofía, algo hubo que nos encantó. Y yo podría recordar a un compañero de mi colegio que me decía, antes de conocerte a ti, para mí la filosofía eran atrapasueños y algo mucho más cercano al horóscopo, una cosa así. Y efectivamente puedo recordar cómo uno de mis profesores de filosofía del colegio pasó la pirámide de Maslow, de las necesidades, cosas así, que es muy simpático, muy interesante. No recuerdo absolutamente que haya hablado absolutamente nada de filosofía. Entonces, y aparte, yo creo que yo tengo mucho respeto por la psicología, me encanta la psicología y yo me considero una persona totalmente inepta para hacer una clase de psicología. Realmente he leído muchas cosas de psicología y a medida que más leo me considero una persona inepta. Y la psicología tiene una relación muy terapéutica con la persona. O sea, yo puedo explicar a Schopenhauer y yo no puedo necesariamente sentirme mal por un alumno que le causó algo de tristeza a Schopenhauer. Pero cuando estoy hablando de psicología, de cierto modo, estoy hablando un poco de la salud mental del alumno. Y yo creo que eso hay que tener mucho respeto.
que tener mucho respeto con eso y por eso no creo que cualquiera pueda dar una clase de Mi papá psicología. se unió. Hola, papá. Hola. Magna Antandre creo que era, decía que ya nos enseña psicología, pero yo quiero igual tener mi respuesta. Eh, yo creo que da un poco lo mismo, y como decía Camilo, muchos estudian filosofía a pesar de su profesor de filosofía en el colegio. Y yo no a pesar, pero en el fondo mi filosofía en el colegio fue muy distinto a lo que tuve en la universidad. Eh, Efectivamente, creo que es bueno cualquier cosa que te haga un poco reflexionar acerca del conocimiento, acerca de la historia, quizás de la sabiduría en general, eh, que te haga filosofar un poco en el término más, como más genuino de la palabra, de reflexionar acerca de cosas que no habías reparado antes, sobre las cuales quizás no necesariamente habías reflexionado eh, en términos cotidianos. Antes de la pandemia, estaba hablando con una joven persona que quería estudiar filosofía o psicología y me pidió si podía ir a su colegio a dar una charla de cuál es la diferencia. Y me pareció una de las charlas más, ¿cómo se dice?, interesantes que habría que hacer. Porque yo cuando estaba en el colegio también quise estudiar psicología. De hecho, terminé el colegio y quería estudiar psicología. Porque creí que eran muy parecidas. Si bien a mí me encanta psicología. Pero efectivamente uno a veces no puede distinguir un poco qué es la filosofía por un lado, qué es la psicología. Y esa charla no se hizo porque empezamos la pandemia y todo esto de la cuarentena, pero es una idea muy buena, tanto que en la actualidad hemos hablado con el decano de psicología de nuestra universidad para específicamente darnos el tiempo para grabar algo, hacer un podcast, algo que distinga más o menos para la gente, en especial los alumnos de colegio, qué es filosofía y qué es psicología. Porque de repente uno tiene una sensibilidad más por una y que por otra, y es muy sensato ahí hacer la diferencia. Entonces, por eso yo creo que el ramo se llame filosofía y psicología puede tener ciertas complicaciones, o sea, creo yo. Sí, porque trastocan los dos elementos sensibles, pero al final del día, como dices, ¿no? La psicología es más introspección y más sensitivo, y a veces también como desde la filosofía como que nomás avientas la pedrada y como estás acostumbrado a preguntar y preguntar y como que te puede como que causar conflicto. Bueno, antes de que se nos olvide, igual comentarles a los que nos están viendo y si no siguen a Camilo y a Claudia, que los sigan ahí en Filosofía y Humor, todos los días suben memes constantemente, así que para que los sigan y bueno, también a Filosofía en la Red, acá tenemos, es como que esta contracara, son más reflexiones, son artículos más de opinión, más divulgativos, pero también en la línea de divulgar la filosofía. Eh, Camilo, Claudia, ahora desmitifiquemos un poco los memes que van en esta onda de, híjole, quizá desde la divulgación, los estamos, los vemos como que el objetivo que nos comentaban ustedes en charlando, el podernos reír después de una noche, de un día duro, de un día pesado de trabajo, lo que sea, pero quizá desde la academia, desde estos señores de 40, 50, 60 años que se dedican a escribir papers, quizá las cosas no se pueden ver igual. ¿Cómo andar en estos dos mundos? Porque ustedes se mueven en esos dos mundos, que es también algo loable, ¿no? Aparte de hacer memes, entran a la academia, ¿cómo compaginarlos? ¿Cómo desmitificar a los memes? Yo creo que lo hacemos de modo muy distinto los dos. Yo trato de no mezclarlos mucho, porque siento que con filosofía y humor es nuestra editorial. Nosotros curamos lo que va, decidimos qué entra, qué sale, si es que sale algo, porque como dijimos ya nos cuesta grabar un poco podcast, pero en el fondo ahí son nuestras voces y nuestra opinión hablando. En cambio, trabajando en una universidad o en un colegio, etcétera, si bien, o sea, uno como que se suscribe un poco a la línea editorial de donde uno está trabajando. Entonces, siento que puede ser confuso quizás para otras personas, especialmente teniendo quizás
una página con tantos seguidores como Filosofía y Humor, estos dos polos, no sé si dos polos, pero en el fondo estas dos caras, si se quiere. Entonces, eh, o sea, yo como que trato de andar con mucho cuidado en ambas líneas, porque también al mismo tiempo lo que pueda salir por acá también quizás Te lo cobren por otro te lado. lo cobren por otro lado. Entonces, Hay que, una radiografía a las facultades de humanidades en general, o sea, digo, esto no es el lugar de todos, pero es uno podría decir esto algo que puede pasar, o sea, pasa mucho, es que las facultades de universidades siempre están bajo amenaza, en toda la universidad. Algunas tienen más suerte que otras, algunos no se preocupan tanto, pero en general las facultades de humanidades están bajo amenaza. ¿Qué están haciendo estos tipos? ¿Por qué no publican tanto como los de ingeniería? ¿Por qué no publican tanto como los de medicina? ¿Qué es esta persona que se dedica a leer de esta cosa? Entonces, en general, en muchas universidades están cerrando las facultades de humanidades desde hace décadas, y en especial con la pandemia se aceleró el cierre de facultades de humanidades a nivel internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, cerraron mucho, que fue un tema muy controversial. Y acá en Chile, por lo menos, yo creo que cada uno en su país tiene este mismo ejemplo de universidades que antes tenían la carrera de filosofía, cosas así, van cerrando, de repente aparecen artes liberales, de repente cosas así muy extrañas, pero en lugares de la humanidad se van cerrando. Entonces, primero que todo, nosotros estamos bajo esto es como una guerra fría, por así decirlo. Hay una persona arriba que se encarga de que la universidad gane mucho dinero, su trabajo es hacer que la universidad gane cada vez más dinero, y tiene un dedo sobre una bomba nuclear que o pierda cada vez menos. o pierda cada vez menos, tiene el dedo sobre una bomba nuclear que está apuntando a la Facultad de Humanidades. O sea, una manera de reducir los costos o de aumentar es cerrar la Facultad de Humanidades. Entonces, eso es un punto. Ahora, si esa persona un día dice, voy a ir a la Facultad de Humanidades para ver qué hace esta gente, y se encuentra con cualquiera de nosotros dos y nos preguntara, ¿y ustedes qué hacen? Y decimos, nosotros hacemos memes. Ese tipo vuelve y aprieta el botón. ¿Me cuenta? O sea, ese tipo tiene un cheque en blanco para apretar ese botón sobre la Facultad de Humanidades. Entonces, yo creo que todavía es un incipiente todo este tema. Yo siempre digo, al final, incluso decir que uno hace contenido para redes sociales es algo muy caro. De hecho, ahora yo uso el concepto de intrauniversitario, digo, creador de contenido. Entonces dicen, ¿qué? Y yo creo contenido para sociabilizar la facultad y el posicionamiento a nivel mediático que tiene la universidad. Pero muchas veces eso es crear un post para redes sociales. Ahora, yo creo que tú sabes muy bien lo difícil que muchas veces crear un post y un buen post. O sea, es un trabajo intelectual no menor. Y que en ese sentido, yo creo que todavía hay que ir más o menos con sigilo, ¿sí? Diciendo, o sea, a humanistas, a filósofos los han despedido y probablemente han sido más productivos que nosotros. Entonces nosotros vendemos un poco esto de esta influencia en una palabra que suena muy extraña en la académica, decimos sociabilización del conocimiento, democratización de la filosofía. Usamos siempre palabras así como bonitas, rebuscadas, para que estos ingenieros comerciales que muchas veces se encargan de nuestros contratos se vayan tranquilos a su casa. Además de la línea editorial. ¿Y cómo Hay podemos...? personas... perdón. No, No, es que la utilidad de lo inútil de Nucho Ordine, muy recomendable, dice Cuello Huachain. Cuello-Huachain. ¿Y cómo, ahorita que estás comentando tú, Camilo, creo que es una oportunidad, creo que perdida para muchas universidades, el poder ver, por ejemplo, una cuenta que hace memes, una cuenta que divulga con humor quizá, verlo como una oportunidad de gancho, ¿no? Al contrario, muchas personas se han acercado a ustedes, se han acercado a la filosofía porque han visto un meme y les ha llamado la atención y entonces se pueden investigar, que es uno de los objetivos que tienen ustedes principalmente, o sea, es despertar esta curiosidad, este morbo. ¿Qué le faltaría desde ahora, desde el lado, desde dentro, como para verlo como una ventana de oportunidad y decir, ok, podemos diluirnos un poquito para tener el pretexto de entonces engancharlos después y dejarlos ya todos cautivos y a lo mejor ya todos traumados con la filosofía? Es una de las virtudes de nuestro jefecito, un poco que dijo, estoy diciendo en simple, no sé si me está escuchando, probablemente no dijo, oigan, esto de divulgar, de hacer podcast, ¿por qué? ¿Pueden hacerlo acá? Y, sí, vengan a hacerlo acá. Eso es el resumen más o menos cómo uno entra desde este mundo de la universidad, pero es más técnico. Pero dentro de una universidad, o sea, por lo general son instituciones, o sea, en nuestro caso universidades son instituciones súper burocráticas.
Eh, Ay, Perdón, me quedé como viendo un comentario. Yo me imagino, por ejemplo, pienso en universidades, no es por mirar en menos, pero comparando universidades chilenas de nivel promedio comparado con universidades como Oxford o Harvard, imagínense lo o sea, esas sí que tienen que ser burocráticas como para hablar a un nivel de institución. Eh, en términos que yo dudo, o sea, no sé cómo funcionan, por supuesto, pero yo dudo que el profesor pueda abrir un podcast así como así. O sea, por supuesto que tiene que ser un genio, pero además tiene que pasar por algunos cuantos dale para que pueda abrirlo. claro. En cambio, o sea, y entonces, por ejemplo, son cosas muy, que uno dice, desde afuera uno dice que es muy absurdo, pero son cosas como, respecto a los memes, como los colores que se utilizan, si es que siguen el branding de la universidad, si es que acaso llega a ser un poco sensible el meme en términos de que hay memes más arriesgados que otros, entonces, claro, probablemente la universidad no quiera arriesgarse a que la funen o cosas por el estilo. Y yo creo que además de eso, o sea, como sumando y restando, no lo ven como un método viable. La universidad, la gente que trabaja en la universidad, yo entiendo a esta gente. Su trabajo es mantener a flote un bote, por así decirlo. ¿Cuál es la mejor forma de mantener a flote un bote? Haciendo lo que han hecho durante los últimos 10 o 20 años para mantener a flote un bote. Entonces, lo propio de estas instituciones viejas o con mucho compromiso es de un modo u otro seguir haciendo lo que se ha hecho y que de un modo u otro ha resultado. La innovación en una universidad o en muchas empresas, a menos que se dediquen a estas cosas, siempre es cara, siempre es un salto al vacío, por así decirlo, siempre es un compromiso económico muy grande. Entonces, para la gente cuyo trabajo no es innovar, cuyo trabajo no es trascender la ciencia, no sé qué, cuyo trabajo es simplemente mantener funcionando esta gran máquina que son los colegios, las universidades, siempre su mejor paso es el paso asegurado. ¿Se entiende un poco? Y en esta tensión entre los jóvenes, voy a ponerme jóvenes así, que nos gustan las cosas nuevas, que innovamos, que entendemos el peso y la importancia de las redes sociales, que entendemos que los jóvenes no están leyendo la columna del diario, sino que están viendo las redes sociales, que casi todos tienen una cuenta de Instagram, etcétera. Esto es innovador, esto es diferente. Choca un poco con esta idea de, básicamente, de la gente que tiene que hacer las cosas como siempre. Esta tendencia, esta lucha constante, es el pequeño movimiento que tiene este gran gigante de metal, que es la universidad. Estoy pensando como en Whole Moving Castle, Ambulante. el castillo ambulante, esta máquina de metal que se mueve para todos lados, como casi cayéndose por todas partes, un poco la necesidad de mantener todo como siempre se ha hecho para seguir viviendo, y el fuego interno que empuja las cosas hacia adelante siempre hacia el precipicio. Y por eso yo creo que también se están quedando atrás. O sea, uno de los tantos motivos, por supuesto, pero esta falta de innovación, o sea, claramente nadie sigue a una universidad por, o sea, por los memes, sino por información de aplicaciones, de cosas por el estilo, de becas. Eh, pero claro, podría ser que, o sea, yo creo hay esto es una referencia muy chilena, pero la Contraloría de la República de Chile yo creo que hizo una genialidad para sociabilizar un poco su materia, y es que creó una mascota hace mucho tiempo que se llama Contralorito. Contralorito, y que es Contralorito quien habla con los clientes, o sea, los clientes o quien sea, en un lenguaje muy coloquial y que les da a conocer la información de manera muy amigable, y yo creo que eso es una genialidad del marketing. Hacen un cómic, Hacen todo lo cómic y cuenta con cosas así. referencia a la cultura popular, a los memes, hace memes de memes. Alguien preguntó, pero si es que era muy degeneré, que porque había estudiado teatro y los profesores se agarraban a chiquillas, o sea, sí, le daban besos a chiquillas. Alguien lo preguntó, y si es que eso ocurría en la academia. Miren, el otro día estábamos hablando de un tema así y por protocolo, digo, hay ciertas carreras que tienen unos estándares morales socialmente aceptados. O sea, un policía es una persona igual que todos nosotros.
pero por el hecho de ser policía, su estándar moral yo creo que es mucho más alto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con gente del área de la salud y con gente del área de la educación. Es decir, se espera socialmente que sus estándares sean mucho más elevados. Es decir, cualquier persona podría estar muerto de borracho en la calle, pero se espera que un profesor no pase eso. Que se espera que el profesor sea un cierto modo una influencia. Ahora, hay un dicho que dice, no hay que escupirle al cielo. Y efectivamente el otro día estábamos contando muchas y entretenidas historias de académicos, profesores universitarios, no de ahora, que efectivamente terminaron de pareja de alguno de sus alumnos. Porque hay otra cosa que también es relativamente normal, que el amor no tiene, por así decirlo, unos límites, el amor no entiende de burocracia a la que estamos hablando. Mientras estaban siendo alumnos, mientras eran alumnos. Habían casos y casos, pues sí es el tema, o sea, al final... Yo sé que hubo varios casos en la Universidad de Chile hace poco que se fueron, porque hay todo un tema también de abuso de poder, abuso de autoridad, o sea, una cosa es que, claro, después de que sean profesor y el alumno Sí. salga, etcétera, si es que se reencuentran y se enamoran, ahí da lo mismo. Pero O si había algo así como un feeling, pero terminaste el ramo y siguieron caminos separados, muy bien. yo la verdad es que he escuchado, por lo menos en filosofía, he escuchado muy, no es que yo me entere de todos los rumores, pero he escuchado muy poco, excepto esos que sucedieron en la Universidad de Chile y que no fueron en historia, sino que, o sea, perdón, no fueron en filosofía, sino que fueron en historia, particularmente. Y yo creo que hay un tema que es como que tenerlo en cuenta que en las instituciones de este tipo hay cosas que se sienten como si fueran amor, pero justamente lo que comentaba acá la Cari, las relaciones de poder. ¿Sí, no? O sea, ver una persona con un cargo, autoridad, ver una persona que está enseñando una materia, puede despertar ciertos sentimientos en ti que no necesariamente son amor, puede ser un grado de admiración. El amor igual implica, en cierto modo, conocer las partes más puras y malas de la otra persona. Y cuando uno tiene un docente al frente, muchas veces solo muestra las virtudes y las cualidades, pero uno no sabe cómo será en la casa. Además de que el docente está, o sea, como que él sabe que hay un sesgo por su posición también. Claro. Y él se está se estaría aprovechando de eso. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el colegio, esto no tiene relación al amor, pero cuando discutíamos ciertos temas de política, yo siempre le decía al alumno, discutámoslos fuera de la clase cuando yo no tenga el libro de clase. Acá en Chile el libro de clase donde uno pone las notas. Porque de cierto modo el libro de clase me entrega una autoridad por sobre el alumno. Entonces mi opinión de cierto modo no era una opinión de ciudadano contra ciudadano. Era la opinión de una persona que tenía un poder político por sobre un alumno. Entonces yo decía, a mí me interesa ese tema, conversémoslo. Yo siempre decía fuera del colegio, que era como una especie de metáfora para decir como dos ciudadanos de a bien con ideas totalmente distintas y con argumentos que podamos tener. No como profesor-alumno, no de una verticalidad, sino una horizontalidad. Y efectivamente en la historia de la academia mucha gente se ha aprovechado absolutamente de esta verticalidad. Y también eso pasa con algunos psicólogos que muchas veces muchos pacientes que tienen algunos déficits emocionales, déficits de, por ejemplo, de X problemas de afectividad. Cuando a un psicólogo lo empieza a escuchar, siente una especie de relación emocional muchas veces con el psicólogo. Y justamente hay una ética del psicólogo ahí que justamente es, ojo ahí, no te aproveches de esto porque efectivamente esa reacción no es una reacción en cuanto de amor, sino que es justamente un síntoma de lo que puede ser una enfermedad. Es complicadísimo el asunto. Ahorita quiero darle un giro al tema y algo que ha comentado Claudia ya en dos ocasiones, creo. Hablas de la línea editorial, del cómo desde a lo mejor desde la cuenta eres más libre a lo privado en una institución. Y eso me lleva a pensar cómo muchas veces el estar ahorita inmiscuidos en esto de la teoría, de la cultura de la cancelación, de estar como que con esos pincitas al publicar, al hacer algo, han llevado también a una pérdida de innovación en la filosofía, porque cada vez es menos común quizá el que haya papers o el que haya alguien que se atreva a filosofar en un plan de debate, en un plan de crear confrontación, porque se enfrenta a todo esto que es esta línea editorial, ¿no? Desde una universidad ya no puedes hablar quizás libremente porque te van a sesgar y no va a salir tu paper, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo lo ven esta parte de la línea editorial que comentabas tú? Esta libertad que tienes versus a la academia, versus a lo mejor hacerlo más fuera de... Yo creo que ocurren quizás dos cosas con la línea editorial. Si es que uno es un académico de mucho renombre, uno tiene
o sea, se tiene las espaldas propias un poco para decir lo que se quiera decir. En términos de que si la universidad no te respalda, bueno, probablemente otra universidad también de renombre te va a abrir las puertas. eh, Puede ser. O sea, sí, no te comprendo totalmente, pero yo creo que muy pocos académicos igual se la juegan para dar una idea contracorriente, porque igual le puede implicar desempleo y esta idea de que efectivamente algo me puede encontrar siempre puede ser. claro. O sea, sí, sí, puede ser, siempre está la posibilidad. Y respecto a la cultura de la cancelación, o sea, bueno, en esta línea editorial, en me hace recordar, Miguel Ángel, que en Estados Unidos hay un movimiento por prohibir ciertos libros. No recuerdo qué libros son, o sea, no lo mencionaba en el artículo que lo Color leí. púrpura, por ejemplo. Claro, quizás como Lolita o cosas así. Y el dueño de Penguin Random House. Random House, él donó de su propio bolsillo y escribió un ensayo más o menos importante acerca de por qué era tan, o sea, donó en el fondo en contra de este movimiento que buscaba prohibir libros o censurarlo, precisamente por lo nocivo que es la censura, en términos de que de ahí mismo se aprende, o sea, si es que un académico quiere, o no necesariamente académico, un estudiante o lo que sea, y quiere leerse Mi lucha de Hitler, está en su propio derecho y ni siquiera, o sea, y eso no va a querer decir, no quiere decir que sea nazi, sino que lo puede leer por curiosidad, por saber qué dijo efectivamente Hitler. Yo no estoy de acuerdo O sea, con todas las películas que he visto. claro, o sea, no, es buscar la fuente. Claro. Y es pedirle moralizar a la cultura, que es algo que yo creo que no es necesariamente un objetivo. Claro, el otro día leía, y esto, perdón, se escapa tu pregunta, pero el otro día leí un post acerca como de esto de la, o sea, en el fondo de el reclaiming, cierto, como de ciertos o sea, feministas de ciertos libros o clásicos de la literatura, que muchos de ellos contienen misoginia o como insinuaciones abusivas o cosas así, que una persona está en su derecho de no leerlas, y efectivamente, uno siempre está en su derecho de no leer cosas. Pero también está en su derecho de leerlas, o sea, no es, y no por eso, no, o sea, no porque contenga misoginia un libro, siento yo, eh, o sea, eso te puede hacer sentir incómodo al leer el libro, y está bien que te haga sentir incómodo, pero no por eso el libro va a dejar de tener otras cosas relevantes que decir. Que te la vas a perder si no... Claro. O incluso Sí, no vas a poder criticarla si no tienes acceso a ella. Efectivamente, esto de la libertad requiere justamente la posibilidad de... claro. No es uno más libre cuanto menos contenido tiene. Y respecto, perdona, la pregunta como quizás en concreto de esta dualidad de una persona que está en redes sociales y al mismo tiempo trabaja en un cierto lugar, eh, yo creo que afortunadamente nosotros dos no diferimos mucho acerca o sea, no es que yo finja ser otra persona en uno y otro, sino que simplemente uno quizás filtra que más que decir que en un lugar o sea, como que el colador pasa por ambos lados. Yo tengo la experiencia de que he trabajado en dos universidades un poco de, no voy a decir vocero, tal vez puede ser eso, pero un grado de divulgación en dos universidades, y creo que la gracia de estos dos lugares han sido, te conocemos de antes, y si efectivamente queremos un poco este rol es porque hay una confianza directa en esto, y lo cual es muy sensato. O sea, si uno va a poner un representante de uno a hacer algo es porque de cierto modo preserve una confianza en esa persona. ¿Sí? Y a mí me ha funcionado así. He trabajado en otra institución, obviamente, con un poco más de cuadradito y con más filtro y cosas así, y los proyectos no han funcionado, porque al final a uno le quita un poco la creatividad, la libertad, como decía la Cali, la burocracia de que hay que primero ver el contenido antes no sé qué, y al final el contenido, una gracia, el contenido es que es más o menos inmediato, pues no responde un poco a lo que está pasando en la sociedad, pero cuando tiene una persona que en 48 horas más va a ver tu contenido para ver si sale o no, que muchas veces no lo ve,
se pierde un poco la gracia. O sea, yo creo que en nuestro caso corremos más riesgo en el fondo si es que por la parte de filosofía y humor se enteran de cosas de la pega. No es que hagamos nada malo en la pega, pero en el trabajo, quiero decir, pero en el fondo es mayor la cantidad de gente que puede parecerle, no sé si malo, pero en el fondo que puede estar en desacuerdo con algo que uno dijo, o sea, no sé. Claro, no sé, yo creo que hay gente que va a decir que al final del día hay una universidad que nos paga nuestro sueldo, con el que vivimos y compramos cosas. Y es una universidad, por así decirlo. Entonces tenemos un patrón en el sentido de hay de patronazgo. que nos paga. Pero lo que es filosofía y humor, de cierto modo, no se ve beneficiado, o sea, o muy poco beneficiado. Entonces, no hay una relación como de, oigan, yo les pago esto, ustedes tomen esto para hacer memes y sigan así, pero ojo que no me hagan estos memes porque estos no me gustan. No suele ser así absolutamente para nada. O sea, yo creo. Ahora, entre paréntesis, ese tema de la political correctness, donde hay un libro que se llama The Cable of the American Mind, no me acuerdo cómo se llama en español, pero ya está traducido, que es un libro que salió de un reportaje que me parece que era en el Atlantic, un diario, que justamente comentaba cuál es la actualidad de los alumnos de la universidad y esta hipersensibilidad que está pasando con todo, y se llama The Cable of the American Mind. Probablemente después se escribió un libro, perdón, y ese libro en inglés ya está, obviamente en español, no sé, pueden buscarlo por ahí. Y segundo, Peter Singer, si mal no recuerdo, desde hace menos de un año, quizás 2 años aproximadamente, lanzó también una revista donde la gente puede escribir anónimamente, obviamente, tipo reconocido. Obviamente yo mando una cuestión, nunca van a publicar. ¿Pero no que era anónimo? Ah, sí, pero lo que pasa es que anónimo, pero no sé, Peter Singer sabrá, no sé, algo así. Y es como una revista de ideas impopulares. Y a mí me parece totalmente sensato. Entonces, tú puedes ser un profesor de no sé qué y de repente tú puedes mandar un texto que hay cosas, hay que ser sincero, en la actualidad hay cosas que es impublicable, por ejemplo. Por ejemplo, en la actualidad, en la buena onda, una crítica, por ejemplo, al feminismo, más allá de que ustedes estén de acuerdo o no, no es un momento sensible para que una universidad, para que una revista, para que un medio muestre alguna crítica al feminismo, aunque sea totalmente válida, aunque sea, por así decirlo, metodológicamente correcta, incluso aunque uno no esté de acuerdo, no es sensible mostrar eso. Entonces, se están quedando fuera esos lugares. Son temas súper complejos. Yo, perdón, me acordé. Nosotros llevamos publicando frases de Foucault hace mucho, mucho tiempo. Y no porque estemos de acuerdo con él, ni por nada, sino porque de nuevo, más contenido y más información. El punto es que hace como un año, yo creo que haber sido, como que salió esta noticia y que se viralizó un poco de que Foucault era pedófilo y cosas como esta Que había ido a África a aprovecharse de los niños y que, no sé, estando con SIDA y cosas así. Y justo el día siguiente, por ejemplo, teníamos programado para que se publicara una frase de Foucault. Y la gente nos dice, pero ¿cómo lo publican? Y que no sé qué, y cómo lo siguen publicando después de que se supo todo esto. Y claro, yo le decía a Camilo, chuta, esta gente no lo ha googleado siquiera, o sea, en el fondo como de... Nuestro trabajo tampoco es moralizar a la gente. No, pues tampoco moralizarla o desmoralizarla, y está explícito en su página de Wikipedia que, por ejemplo, firmó esta carta para que dejara, o sea, que también Sartre la firmó, Simón de Beauvoir también la firmó, para que El el consentimiento de la sexualidad infantil y cosas así. También. Sí, o sea, no, bueno, típico, publicamos algo de Marx, que están de acuerdo con Marx, publicamos algo de Hayek, que están de acuerdo con Hayek. Primero, no podemos estar de acuerdo con ambos a la vez, si son contradictorios, por así decirlo. Y si uno nota así, si nosotros estuviéramos comprometidos de corazón con cada una de las publicaciones, pues tendríamos esquizofrenia, ¿cierto? Porque hay cosas que no se puede ser, como platónico y nietzscheano a la vez. O sea, Nietzsche dice acá el problema de toda la filosofía empieza en Platón, empieza bastante temprano, pues, en la filosofía, sí, tiene razón, pero efectivamente uno no tiene que estar de acuerdo con lo que está publicando, y también nosotros no tenemos un rol moralizante, es decir, esto no es una guía para la vida en filosofía, no es como que usted lea esta frase y su vida mejora, eso dejémoselo a la, ¿cómo se dice?, a la autoayuda, cuestiones así. Nosotros publicamos, tenteamos, jugamos con la gente, al final queremos un poco hacer lo que hacía Sócrates, que es ser un poco molestar a la gente.
Yo recuerdo una vez que un profesor contaba en la universidad que estaba haciéndole clase a un economista y le estaba hablando de Marx. Y el tipo dijo, pero ¿cómo voy a leer a Marx? Decía este tipo, un hombre muy liberal. Y mi profesor quedó impactado porque justamente hay que conocer algo. Si uno no quiere estar de acuerdo con algo, por lo menos tiene que saber de aquello con lo que no está de acuerdo. Entonces, y en especial en la filosofía que no hay nada como superado, por así decirlo. O sea, no, las ideas de muchos filósofos están igual o más presentes en el mundo actual que cuando se dieron a conocer. Entonces, hay mucha gente, claro, ustedes publican de San Agustín y Santo Tomás, son todos unos teístas, y después ustedes publican de no sé qué. Sigo diciendo, si esa gente tuviera razón, la única respuesta es que somos esquizofrénicos. Claro, y si alguien, o sea, la página de Instagram es como situar información, situar información. Y claro, como para remover un poco, y si es que a alguien le interesa quizás nuestras opiniones o reflexionar un poco más con nosotros, están los podcasts. O sea, como que eso ya es más profundizar en lo que nosotros pensamos de tal o cual tema. Pero Instagram es más bien como posicionar información, no sé si información, pero las citas, los memes, como introducir a la gente solamente. Nosotros publicamos 50 autores y tenemos por lo menos 10 frases de cada uno. Entonces es muy difícil estar de acuerdo con toda y cada una de ellas, simplemente así como datos fácticos. Entonces, y también hay días que dice, hoy día publicaron a Marx porque justo salió tal cosa. Es como, en verdad no, en verdad tenemos como un cronograma para que no se repitan. Entonces va del 1 al 50 y después se repiten del 1 al 50. Entonces, hay mucha gente, ahí uno ve la conspiranoia, así cuando juntan un meme con una cierta frase, con un cierto momento político, y nos dicen, ay, que ustedes piensan tal cosa, por esto salió así. Y es como, es el calendario, perdón. O sea, como, no sé, después van a hacer como esta teoría de los Simpsons, como los Simpsons predijeron no sé qué. No te di tanto, no te di filosofía y humor, no te di dijo color. lenguas en Ucrania, está en el meme, no sé cuánto. A mí me pasa algo similar con filosofía en la red, porque bueno, al final del día, bueno, también creo que es en este plan divulgativo y obviamente yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que salen publicadas, que los autores publican, pero es esta parte creo que de la libertad, es en el sentido que estábamos tocando de cómo permitir, ¿no? Cómo simplemente dejarle al lector que sea el que decida las cosas y al final del día pues simplemente hacer ese canal, dar esa voz, en este caso ustedes pues transmitir frases que inciten, quizá que molesten, quizá cuando a lo mejor alguien ve una frase de Foucault y puede decir, bueno, si están hablando tan mal de él, no, pues me voy a meter a verlo y voy a pelearles, pero con un sentido. Y creo que también no, al momento de publicar algún texto o lo que sea, va en ese sentido. O sea, al final del día, pues cada quien es responsable de lo que lee, que investigue y que pues se forme, que es parte creo que de lo que hace la divulgación, que se separa mucho de lo que es más lo académico, ¿no? Que es más en este plan más elitista. Yo quiero hacerle una pregunta, creo que Camilo la va a calar muy bien, y es esa parte de cómo mucha filosofía actual o muchos filósofos o muchos papers se dedican a hablar de lo que dijo alguien, de lo que dijo Nietzsche, de la frase, de ser especialista en Heidegger o lo que sea. ¿Por qué nos cuesta tanto abrirnos a atrevernos a pensar o a decir que algo es original o algo es parte de algo más de nosotros y no estar citando, no estar hablando con estas personas muertas? ¿Por qué tenemos esta manía de tener que tener ese sustento del muerto para validar o reflexionar sobre lo que dijo alguien hace muchos años? ¿Por qué lo crees tú, Camilo? Yo creo, hace muchos años atrás yo tuve una idea que fue espectacular y después creo que la había dicho, no me acuerdo, Montesquieu. Pero después tuve otra idea espectacular y después de muchos años de estudiar, creo que la había dicho otra persona. Entonces, yo creo que es pensamiento original. Yo creo que uno de repente crea ideas originales, pero efectivamente uno, como dicen por ahí, uno está siempre sobre hombros de gigantes. Yo creo eso. Entonces, la mayor parte de las ideas relativamente originales que tengo, que son muy pocas y son escasas, obviamente, como se dice por ahí, como dientes en la boca de una gallina, cuando uno después la encuentra, efectivamente había otro tipo más brillante que uno, ya la pensó y la pensó muchas veces mejor. Entonces, yo creo que es una dificultad que tenemos nosotros, los que estamos en el mundo académico y que leemos mucho a los filósofos. Porque, claro, yo puedo tener una idea relativamente original, pero si no me meto a buscar más información, si no me meto a la fuente, a los libros, probablemente me voy a morir con esta idea de que yo tuve una idea original, pero resulta que un tipo en Grecia en el siglo III a.C. escribió esto mismo en una así,
con la ciencia. Entonces, es una dificultad. Ahora, yo creo que también uno, y creo que ahí voy a rescatar un poco el deber del filósofo hiperespecialista, pero efectivamente aparecen muy buenas ideas, pero son muy poco accesibles de repente. Eso es muy difícil, porque uno de repente está leyendo un pasaje de un autor así muy específico y dice, esta idea, este pedacito, este granito de idea, no ha sido pensado por antes, no ha sido trabajado, o no hemos conectado esta idea con esto otro. Y a veces eso es un poco el rol humilde que uno tiene. Yo creo eso. Yo estoy pensando, les paso un dato, esto no va a funcionar de todos modos. Escribir un libro, siempre he comentado, siempre andan a escribir un libro que se llama Filosofía en el fin del mundo. Y empezar a hablar de algo que yo encuentro relativamente original, no hay nada original en ese libro, obviamente, pero es justamente filosofía y los posibles fines del mundo. Que nos podemos morir por el calentamiento global, que nos podemos morir porque nos va a caer un meteorito, que nos podemos tirar bombas entre todos nosotros, y un poco reflexionar cuál es la importancia de filosofar ante una muerte inminente. De hecho, ahora que lo pienso, Boesi ya lo hizo. Cuando iban a matar, escribió La consolación de la filosofía. Pero mi punto es que efectivamente yo creo que hay una idea relativamente original, simpática, lo que se puede hacer. Quizá para nosotros el tema del fin del mundo como calentamiento global o una guerra nuclear, por así decirlo, es más pertinente. Y me gustaría más o menos darle vuelta al asunto de qué sentido tiene filosofar si nos vamos a morir. Pero resulta que es un poco la existencia humana, porque desde que Platón filosofa, él también tenía asegurado lo que ya decía Heidegger, que la muerte es de la posibilidad la más realista, sino la única con una efectiva realidad. Yo creo que, por ejemplo, hay una idea, no sé si original, por lo menos me gustaría escribir algo a mí que me nazca de mí, de lo que yo pienso, pero probablemente cualquier persona que me está escuchando en este momento va a decir, pero es que ese libro ya se escribió en 1997 por un autor francés. Y bueno, ahí quedó mi originalidad respecto a esa idea. Sí, yo creo, decía Moll, creo, algo así, no queremos que nos acusen de plagio. Y me reía porque uno se acuerda de la cantidad de autores que uno ha leído que plagia, pero descaradamente a otros, así como, no sé, en estos momentos no se me ocurre a nadie, pero Rousseau, por supuesto, no todo el texto, pero sí como unas pequeñas frases que, claro, en vez de citarlas, quizás no se usaba, no se citaba antes en general. Y que uno las va descubriendo ahora y es como... O Wittgenstein cuando dice lo que no se puede hablar hay que callar, y eso está en San Agustín. Claro, o sea, como que uno ve cosas que están o sea, o Nietzsche, Dios está muerto y eso está como en Tertuliano, no sé, cosas así. O sea, de hecho, la historia de la filosofía muchas veces es una historia de plagio sobre plagio. De que cuenta un chiste atrás en la sala, que de al frente lo escucha y lo dice más fuerte. Es un poco... Plagio di plagio. Claro. Sí, yo creo que se te olvida a ti, Miguel Ángel, quizás es que la filosofía es un trabajo colaborativo. Por supuesto que hay gigantes gigantescos, pero las personas, los seres humanos comunes y corrientes que no pueden, no pueden escribir tratados tan novedosos, pueden contribuir o pueden escribir sobre ellos, porque no es que a ellos muchas veces nosotros endiosamos a estos autores gigantes como si no le pudiéramos hacer ninguna crítica o si no tuviéramos nada que añadir a lo que ellos escribieron. Pero efectivamente sí se puede añadir cosas y creo que esas son se puede añadir cosas, se los puede criticar, se puede estar en desacuerdo con ellos en algunos aspectos, pero se rescata el asunto en general y se lo trata de modificar. Hay muchas posibilidades, entonces... Estoy pensando en La crítica de la razón pura, que es un libro tremendo, gigantesco, y a medida que uno lo lee con mucha detención, más de la que tengo, vas encontrando que hay muchos caminos que no fueron explorados por Kant. Muchas, como dice, puertas abiertas, por la que Kant dijo, mira, o sea, no es que lo dijo, pero no atravesó ese umbral, dijo, esto me desvía, y uno un poco puede tomar esa dirección. O al revés, ver que hay cosas que dice Kant, por ejemplo, en La crítica de la razón pura,
que no son aplicables y uno está en desacuerdo o cosas así. Yo me acuerdo que una vez estaba con un profesor también de filosofía moderna y dijo, todos sabemos que Descartes dice pienso, luego existo, más o menos es simple. Pero dijo, ¿alguien alguna vez ha pensado que esa evidencia de la existencia no es necesariamente evidencia de la identidad? O sea, lo que él está diciendo es, en un segundo momento en que algo piensa y luego existe necesariamente ese ser que está existiendo mientras piensa, es necesariamente el ser que anteriormente pensó. Y a mí me pareció una cosa de una frase que he escuchado 5 millones de veces y me pareció totalmente revelador. El Que hecho, acto seguido Descartes dice, me pienso sintiendo, me pienso... Es distinto a lo que tú dices, pero pero efectivamente hay, Descartes se pensaba con ciertas claro, o sea, características. es como, claro, el concepto de la identidad en Descartes, por ejemplo, o la continuidad del yo en distintos momentos de pensamiento, es como, no sé, o sea, ya, Descartes no lo trata, debe haber tipos brillantes que lo tratan, pero justamente es un poco esa puerta abierta que deja Descartes, que hace que otro montón de 200 o 300 filósofos se agarren de los pelos y se peleen en la universidad para resolver un poco esta, no sé si suerte, paradoja que aparece en esta frase que nosotros conocemos de toda la vida filosófica. Ah, tiene que acercarse al micrófono, perdón. ¿Ya? Sí, esa es la clave, creo, como dices, Camilo, la parte de no tenerle miedo a los gigantes, ¿no? Y de por qué no ponernos a pelear con ellos, de por qué no quizá atravesar esos umbrales que no estaban, porque a veces nos detenemos, ¿no? Nos detenemos a lo que dijeron y quizá nos da este pavor de como, no sé, me van a ver raro si empiezo a criticar a Kant, o me van a ver feo si digo que Descartes no tenía razón, pero ¿por qué no atrevernos a discutir, no? Creo que eso sería más Much- enriquecedor y nos podría muchas robar veces la más. gente, la gente cree que los filósofos somos abogados. Yo siempre digo eso, los filósofos no somos abogados, somos críticos por naturaleza. A mí una vez me ofrecieron hacer en el colegio, hacer un ramo acerca de cómo eran virtudes ciudadanas, no sé, la importancia de votar, la importancia de la democracia. Bueno, estas son ideas que son un poco impopulares. Y yo dije, esta es la idea que voy a decir ahora un poco impopular, dije, me costaría mucho hacer ese ramo porque por profesión mi trabajo nunca ha sido ser un defensor de la democracia, incluso aunque podría ser el mejor de los gobiernos posibles, mi trabajo es un poco criticarla. O sea, los filósofos somos criticones, entonces es muy difícil que, si siendo esto no es un partido de fútbol, nosotros no somos fans, no somos abogados, somos gente que incluso los filósofos que a mí me fascinan porque los critico. Porque hay momentos en que yo le digo, no, es que acá se equivocó. Y cuando ese tipo se equivoca, de un modo u otro me da trabajo, me da empleo. Que puedo escribir un paper así, ¿por qué Descartes se equivocó cuando dijo tal cosa? ¿Sabes? Estoy de acuerdo. Sí. No sé, bueno, si quieren cerrar de alguna manera ya para despedirnos, bueno, igual invitarlos a todos que no nos conozcan todavía, bueno, que sigan a Filosofía y Humor en Instagram, ahí suben memes y se pueden divertir y pueden aprender también y motivarse a indagar más sobre la filosofía y que nos sigan también a nosotros, a Filosofía en la Red, también en Instagram y bueno, en la página. Pero no sé, algo que quieran ustedes pues cerrar, concluir. Yo cierro con unas gracias porque este es nuestro primer live. De hecho, cuando nosotros estuvimos Siempre grabando, nos da susto. sí, sí, la verdad es que nosotros somos muy, como se dice, no sé, como pusilánime en hacer a veces cosas nuevas. Y efectivamente, tú la última vez que hablaste con nosotros nos propusiste de cierto modo hacer un live, pero antes de esto siempre fue una posibilidad que uno pueda hacer. Esta es nuestra primera instancia usando esta herramienta que es demasiado accesible. Está Nosotros, muy buena, entretenida, porque uno va leyendo en los comentarios. sí, yo creo que a veces somos muy perfeccionistas y la idea de que querer hacer todo perfectamente y que suene bien y que la cámara se vea espectacular y que al final nos deja un poco sin En atención. ninguna parte. Que es lo que nos pasa a veces con los podcasts. Nosotros, claro, la gente nos dice, graben más podcasts. Y muchas veces uno se quiere, pero de repente necesitamos la reunión de pautas, sacar los 20 papers que hay que leer para esto, y configurar los micrófonos, cosas así. Y que uno lo piensa y dice, oh, qué lata. Pero lo espontáneo también tiene una cosita que... Ujú. No, pues muchísimas Sí, gracias a ustedes también, que aceptaron, porque estábamos ahí como que planeando, ¿no? Haciendo toda la planeación ahí. sí, gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarnos, tenernos de nuevo, animarte de nuevo a conversar con nosotros. En Chile se dice que nos hincha.
hincha, es una persona así que molesta y No, efectivamente pero no te preocupes, fue no, porque fue muy intenso, como te digo, fueron muy intensos estos meses y, y lo sentimos en realidad por no responderte antes, o sea, exactamente, en los tiempos debidos, sino no es de que tú no no es nada contra nos ti, insistieras, sino de es que contra el mundo. contra nosotros mismos por no responderte antes también. Mi profesor guía de tesis, saludos a mi profesor guía de tesis, nunca responde mails, pero tiene una sabia como si esa reflexión que me donó a mí, dijo, si es muy importante, volverá a escribir y tampoco responderé, pero si es muy importante, lo intentaré una tercera vez y probablemente ahí lea lo que escribió y no voy a responder, pero si es muy, muy importante, lo volverá a hacer una nueva vez. Lamentablemente, es un poco el lugar en el que estoy ahora, No entendí. Perdón. que si me hinchan lo suficiente, eventualmente Ah, vas a terminaremos contestar. haciendo un live. Ah, no, pero no es a mala gana, sino Ya es un por, rato, entonces. sí, no es a mala gana, sino porque en realidad no, Camilo en general no es bueno respondiendo mensajes y yo que soy la que responde, no estaba pescado, o sea, no estaba viendo mucho. Claro. Sí, no, Así de que hecho eso. fue Claudia del Puente, más bien, ¿no? Porque Camilo ahí no, él le mandaba a Camilo y desapareció. Y fue Claudia la que fue el conecte Sí, para lograrlo. Sí. No, pues muchísimas Bueno, gracias a sí, las ambos. redes sociales también se han vuelto redes de trabajo muchas veces. Sí, Entonces, muchas veces WhatsApp ya no es solamente para los amigos y compañeros de curso, sino que también es el grupo del trabajo, sí, pues así que debiera responder así. el canal por donde el jefe pide avances, Sí. cosas así. no, Entonces, y también el estar estar ahí, conectado a veces en redes no quiere decir que estés como que solo tonteando o algo, es que estás subiendo cosas, estás programando, estás respondiendo, estás, o sea, bueno, no disfrutas la red en sí, sino el totalmente de trabajo. acuerdo. Yo siempre les prometo a la gente que me sigue en Instagram que voy a hacer contenido mío en Instagram. Pero el problema es que hago contenido como para 5 cosas. Entonces, no me quedan ni las sobras para mí, ni las migajas del ánimo de crear contenido. Entonces, perdónenme por toda la gente que me sigue, pero ahora sí que sí, se viene más. Se comprometió en Excelente. vivo, ¿eh? Queda grabado. Sí, se comprometió en vivo y en directo. Ya, chicos, ya Miguel Ángel, muchas gracias por tenernos nuevamente. Gracias a todos los que estuvieron también escuchándonos, dándose. Nosotros decimos darse la lata, eh, que es como escucharnos. A unos viejos filósofos hablar de los temas inentendibles de la existencia. No, y si quieren Algo así. volverlo a ver o no lo vieron todo, se queda grabado en Instagram, en Ah, Instagram, excelente. en los videos y también Excelente. en unas semanas también lo subimos a YouTube, así que ya sé que lo Ay, prefieran qué ver por buena. Instagram o por YouTube, se queda ahí para que lo chequen y pues estén al pendiente ahí también. Los que a lo mejor entran desfasados o algo, pues lo puedan ver completo. Excelente. No, pues buenas noches para ustedes, que ya es casi el día siguiente. Cuídense Hoy mucho sí, y igualmente. hasta la próxima. Gracias a todos. Chao. Chao a todos.